¿Cuál sería el mejor de los lugares en el que le gustaría estar a una persona que tiene habilidades extraordinarias? Pensemos en un cantante cuya voz cautiva al mundo entero. Evidentemente, el mejor lugar en el que le gustaría estar sería en el más grande y hermoso de los escenarios para desde ahí cautivar a las multitudes. El mundo, cada circunstancia y cada época ha representado en todo tiempo el escenario más grande en el cual los hijos de Dios debemos actuar tal y como Dios quiere que lo hagamos. El mundo es el escenario de la gloria de Dios, pero Dios nos da la oportunidad de actuar como sus hijos de la manera en que Él quiere que lo hagamos. Así que tenemos un enorme desafío para ser actores importantes en medio de una pandemia como la que vivimos, en medio de una circunstancia como esta. Quisiera invitarles que busquen en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, porque vamos a meditar en los versículos del 1 al 16. Porque surge la pregunta: ¿cómo podemos nosotros, los hijos de Dios, ser esos actores que Dios quiere para actuar como Él quiere que lo hagamos en un mundo tan complejo y tan difícil? Hemos titulado a esta reflexión Principios actorales para un escenario tan difícil. En los primeros 6 versículos del capítulo 4 de la carta a los Efesios, el Señor, a través del apóstol San Pablo, nos entrega estos principios fundamentales para que podamos conseguir ser los actores que Dios desea. Y vaya que Pablo, que escribe esta carta, lo hace desde el más hostil de los escenarios. De hecho, en el desarrollo de su ministerio apostólico, no gozó siempre de la mejor de las comodidades. Siempre experimentó las circunstancias más duras y severas, pero en cada una de ellas, Dios reflejó su gloria y su gracia, y Pablo actuó como era digno de su vocación. Así que tenemos 4 principios que nos pueden ayudar, hermanos, a desarrollar nuestra vida como cristianos en este mundo, pero sobre todo a mantenernos unidos como hijos de Dios y como pueblo de Dios. El primer principio nos invita a tener un estilo de vida diferente al resto del mundo. Es decir, un estilo de vida en el que se note que somos cristianos. Mire que la idea que Pablo nos transmite es la siguiente. Dice Pablo: yo que estoy preso en el Señor, o yo que estoy preso por servir al Señor, que sufro de cárcel por la obra de Cristo, les ruego que vivan o que deben vivir como aquellos que han sido llamados para formar parte del pueblo de Dios. Claro, no cualquier vida, no cualquier estilo de vida, sino que un estilo de vida que refleje ese llamado. Lo que dice en el versículo 1 es esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en un mundo tan influyente, parece que esto no es algo sencillo. Vivimos una época llena de modas, llena de innovaciones. Hoy estamos pasando más tiempo que de costumbre en nuestras casas. Hoy estamos teniendo más tiempo que de costumbre en nuestras casas. La conexión Wi-Fi se ha extendido cada día más y son muchos más hogares los que cuentan con esta red. Y ahí estamos, las familias cristianas. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Desafortunadamente, muchos metiéndose de lleno a ventanas cibernéticas en las que exhiben un estilo de vida
que no es digno de la vocación con que hemos sido llamados. El primer principio nos exhorta, nos indica, nos invita a actuar como verdaderos cristianos en medio de un escenario como este. Porque es aquí donde se nos demanda un testimonio loable para la gloria de Dios. En segundo lugar, o como segundo principio, se nos invita a poner en práctica las mayores virtudes humanas que tenemos gracias a que Dios quiso transmitirnos atributos que le pertenecen originalmente a Él, pero que quiso compartirlos con nosotros para que en el uso de esos atributos le honremos y le glorifiquemos. La idea que Pablo nos transmite en el versículo 2 es esta: sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Lo que dice, según la Reina Valera 60, el versículo 2 es esto: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el segundo principio actoral para actuar en el escenario de la gloria de Dios, donde nos invita a honrarle con una vida digna. Así que cuando la situación se torna estresante y agobiante, parece que es muy difícil ser humilde, ser amable, ser paciente y sobre todo brindar apoyo a los demás. Pero todo esto tiene que hacerse por un efecto, por el efecto del amor los unos a los otros. No es sencillo. Somos personas que nuestras emociones muchas veces van a flote, y cuando las emociones van al extremo, muchas veces estallamos y dejamos de ser pacientes, humildes, amorosos. Incluso podríamos hasta llegar a negar el apoyo a los demás. Pero es aquí donde se nos presenta un escenario perfecto para que como cristianos pongamos en práctica esas virtudes que nos han sido dadas, porque hay un objetivo mayor: la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Así que el segundo principio es el de poner en práctica esas virtudes, esos atributos que nos han sido dados y que nos pueden distinguir también para que el mundo nos conozca como hijos de Dios. El tercer principio, hermanos, es el de que la mejor estrategia para guardar la unidad espiritual es la búsqueda de la paz, o es obtener la paz como resultado del ejercicio cristiano. La mejor estrategia para mantener la unidad es la paz. Lo que Pablo nos dice es que debemos hacer todo lo posible por vivir en paz para que no se pierda la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Esto resulta interesante. Parece ser que se nos está atribuyendo una parte de este trabajo: la búsqueda de la paz para que la unidad del Espíritu se mantenga. Veamos lo que dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí se nos está invitando a llevar a cabo los esfuerzos necesarios para que nos mantengamos en paz, y como resultado de estar en paz, la unidad espiritual se mantenga de una forma extraordinaria. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, del 1 al 7, Pablo hace un tratado maravilloso acerca de la paz, y de hecho ahí deja muy claro que la paz no es un efecto mágico que venga a través de un aire o que venga a través de alguna manifestación sobrenatural. En Filipenses, Pablo invita a la iglesia a llevar a cabo también 3 acciones específicas. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa es la mejor estrategia para mantener la unidad. Si estamos en paz, nos mantenemos unidos, y eso es lo que tanto necesitamos en tiempos como este. Ciertamente no podemos reunirnos en el templo, ciertamente no podemos llevar a cabo reuniones como solíamos hacerlo, aunque pronto lo haremos.
Pero a pesar de ello, aun cuando estuviéramos a kilómetros de distancia, debe prevalecer en nosotros la paz del Espíritu que nos une en un solo cuerpo. Y el cuarto principio tiene que ver con esta unidad. Pero este principio nos indica que debemos recordar y tomar como inspiración y fundamento la unidad eterna y divina que Dios ha ejercido y ejerce aún en nuestro tiempo. Recordemos e inspirémonos en el fundamento eterno de la unidad de Dios en la Trinidad, la unidad de la Iglesia por medio del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo. Y de todo ello es lo que hace mención Pablo. Dice que solo hay una iglesia, un espíritu, y Dios nos ha llamado a una sola esperanza de salvación. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios, el cual se manifiesta de muchas maneras en la vida de sus hijos. Así que en los versículos 4 al 6 dicen: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué maravilloso, grande, perfecto. ¿Y qué más podemos decir de este ejemplo? La unidad en la divinidad debe inspirarnos a buscar entre nosotros esa unidad, hermanos, que nos distinga también como hijos de Dios. ¿Estamos actuando bien? ¿Cómo hemos actuado a lo largo de este tiempo? El escenario está listo. Dios ha de manifestar su gloria, sin duda, porque Él tiene un propósito perfecto. Pero nosotros, ¿de qué manera hemos de honrar a Dios? ¿De qué manera hemos de glorificar a Dios? Hermanos, vivamos una vida digna de la vocación a la que hemos sido llamados. Seamos ejemplo siendo humildes y buenos con nuestros hermanos. Esforcémonos en mantener esa paz que como resultado siempre traerá la unidad del Espíritu, y inspirémonos en esa unidad maravillosa de Dios que también ejerce sobre su iglesia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga su palabra.